¿Cómo están los chicos allá atrás? ¿Tienen frío, que se ponen tan lejos? Bueno, el día de hoy continuaremos con nuestra temática, que llevamos ya varios meses desarrollando. ¿Cómo? ¿4 meses ya? Wow. Pero empezamos desde diciembre, ¿verdad? Empezamos. Oh, wow. Bueno, que llevamos ya 4 meses desarrollando, que es la de nuevos comienzos, que se basa en cómo podemos empezar de nuevo en el Señor, ¿verdad? El tema que hablaremos hoy se llama empezar de nuevo en nuestra identidad. Todos en algún momento hemos intentado empezar de nuevo, tal vez en cosas grandes, en cosas pequeñas o tal vez en reencauzar completamente nuestra vida. Ya sea porque llegamos a un sitio que no era donde queríamos llegar, no llegamos a ningún lado porque cometimos muchos errores en el camino, o simplemente queremos empezar una nueva etapa en nuestra vida con cosas nuevas. Y algo que estoy seguro que nos ha pasado a todos, a muchas personas, es que hemos tomado la decisión de empezar de nuevo, de hacer cambios drásticos en nuestra vida, y luego que nos los proponemos, tomamos la decisión y hacemos el esfuerzo, acabamos terminando en el mismo lugar donde estábamos antes. O sea, nuestro comienzo de nuevo fue totalmente inefectivo porque terminamos en el mismo lugar. Hoy vamos a hablar de algo que influye bastante en que se dé esa condición, y es nuestra identidad. Primero yo quisiera preguntarles qué ustedes entienden por la identidad de una persona. David, voluntariamente. Para mí, la identidad es el concepto que uno tiene de uno mismo y en el cual uno se ve a futuro o su propósito. Ok, ¿qué más? ¿Ustedes entienden qué significa la palabra identidad? Puede ser bueno, la cédula de identidad, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces, identidad, digamos que es como tú mismo te percibes. Okay. ¿Alguien más tiene alguna definición de identidad? Casi te llamo. ¿Y que subiste la mano? Dime. Ah, ¿no te levantaron la mano? Ah, bueno. Bueno, la identidad, según la definición oficial, es el conjunto de rasgos, valores, creencias y experiencias que definen a una persona o grupo, haciéndolos únicos y permitiéndoles reconocerse a sí mismo, a menudo de forma fluida y cambiante. Es decir, la identidad no es algo que se define en un momento y nos acompaña durante toda nuestra vida. Es algo que está en el ser humano en constante desarrollo. Y abarca tanto facetas personales, sociales, nacionales, siendo fundamental para el sentido de pertenencia. Es decir, la identidad personal de nosotros, hay dos tipos de identidad. Hay la identidad que otras personas tienen sobre nosotros y hay otra que para mí es la más importante, y es la identidad que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es decir, es el conjunto de creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, lo que nosotros usamos para responder a esa pregunta interna de quién yo soy. ¿Cuál es el concepto de tu ser que tú tienes de ti mismo? La identidad es importante porque la identidad determina cómo reaccionamos a los problemas, qué decisiones tomamos ante ciertas situaciones, cuánto nosotros creemos que valemos personalmente y hasta dónde podemos llegar. La identidad es algo que influye en todos los aspectos de nuestra vida. Influye la confianza con la que tomamos decisiones. Por ejemplo, en el ámbito laboral, si nosotros vamos a pedir un aumento, no lo vamos a hacer con la misma confianza, con los mismos argumentos. Si sabemos, si tenemos la creencia interna de que nosotros somos buenos en nuestro trabajo, o si creemos que nosotros estamos ahí ocupando una silla. O sea, depende mucho del autoconcepto que tenemos de nosotros para nuestro éxito en muchas cosas, en cómo nos manejamos en muchos ámbitos de la vida. Entonces, esto suena muy bonito, pero ¿dónde está el problema?
El problema es que muchas veces la identidad que nosotros tenemos no viene de Dios. Hay muchas formas con las que un ser humano puede formar su identidad, y el fundamento que nosotros utilizamos para formar nuestra identidad define esa identidad por completo. Sociológicamente, según el estudio de la sociología, la identidad del ser humano se suele formar mediante su interacción con sus círculos sociales. Esto hace que el fundamento de nuestra identidad muchas veces sean las opiniones ajenas, lo que otras personas piensan de nosotros y lo que otras personas creen que nosotros podemos llegar a ser. Las experiencias que hemos tenido durante nuestras vidas, nuestros aciertos y fracasos. Mucha gente suele fundamentarla más en los fracasos que en los aciertos, y las heridas y malas experiencias que hemos tenido en el pasado. Esta es la identidad que usualmente el ser humano maneja, basada en todo ese tipo de cosas, y esa es la identidad que tenemos que reconocer que es la que nos ha llevado donde estamos ahora. Hay un principio lógico que entiendo que todo el mundo sabe que es así, y es que si uno repite un proceso realizando las mismas acciones, siempre va a tener el mismo resultado. Es muy poco probable que tú hagas una cosa de la misma manera y termine teniendo otro resultado. Como la frase que anda por ahí, que te esperaba una lavadora. Es decir, que si nosotros pensamos igual, vamos a terminar decidiendo igual ante las situaciones. Si decidimos igual, terminamos actuando igual y terminando de la misma manera. Y como decíamos antes, el proceso en el que nosotros pensamos, decidimos y actuamos depende mucho de la identidad que tengamos de nosotros mismos. Por lo que empezar de nuevo, tener un nuevo comienzo, con la misma identidad, nos va a terminar llevando eventualmente al mismo sitio que estábamos antes de comenzar de nuevo. Haciendo de que, aparte de que sea un proceso decepcionante, perdamos tiempo y terminemos muchas veces en un sitio peor del que estábamos, porque no solo vamos a estar en ese sitio, sino que vamos a estar con el pensamiento de que intenté salir y no pude, lo que es algo desconcertante. Entonces, esto nos lleva a una de las enseñanzas de Jesús, que es una de las enseñanzas más reconocidas del Nuevo Testamento, que es la enseñanza del vino nuevo, enseñanza que, siendo sincero, me tomó mucho tiempo entender. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 16, Jesús dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto es una analogía de Jesús. Cuando él habla del vino nuevo, él habla de ese nuevo propósito que Dios tiene para tu vida, ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida, esa nueva esencia que él quiere insertar dentro de tu ser. Y él habla de que tratar de insertar este nuevo propósito en el mismo viejo ser que nosotros éramos antes, lo que lo lleva es al fracaso, porque ese ser, esa mentalidad que nosotros tenemos, no está apta para ese nuevo propósito que Dios tiene. Sabemos que cada vez que Jesús habla de una nueva persona, de un nuevo nacimiento, se refiere al aspecto mental, no al aspecto físico, como creía Nicodemo, por ejemplo. Por lo que Jesús hace referencia a eso mismo, que si nosotros queremos realmente tener una nueva vida en Dios, tenemos que hacer cambios dentro de nosotros. No podemos, esta misma persona no está apta para esos planes nuevos que Dios tiene para nosotros, por lo que hay que hacer ciertas renovaciones. En 2 Corintios 5:17 también dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos que él no dice que somos una criatura mejorada,
o una criatura mejor. Bueno, mejor sí, pero el punto es que no parte desde donde éramos. Es una nueva criatura, es decir, un nuevo comienzo completamente. Una renovación completa de todo nuestro ser. Por lo que vemos que antes de Dios cambiar tu vida, tienes que cambiar tu pensamiento, tienes que cambiar esa persona que tú crees que eres, que al final termina influyendo en la persona que tú realmente eres. Uno de los ejemplos que tenemos bíblicos de la importancia de la identidad y de esa creencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. Yo le sigo dando el micrófono, no se sabe escuchar bien feo ahorita. Es la historia de Moisés. Conocemos la historia de Moisés, era un hebreo, nació hebreo, terminó siendo egipcio. Bíblicamente no tenemos mucho detalle de cómo fue la infancia de Moisés creciendo como Egipto. En la novela de Telemicro sí, lo detallan muy bien. Sí, sí. Con mi abuela enterita me vi esa mujer. Sí. En la Biblia no habla mucho de cómo fue la vida de Moisés como egipcio. Simplemente habla de que la hermana del faraón lo recogió y ya luego hay salta de cuando él mata al egipcio y se va. Pero si vemos, tal vez basado en esas experiencias que él vivió, que nosotros no conocemos, tal vez suponiendo, dentro del palacio lo denigraban, al no ser un hijo legítimo, e incluso a ser hebreo del pueblo de Israel, que era un pueblo que los egipcios veían como inferior. Vemos en la Biblia, en el libro de Éxodo, que Moisés tenía una imagen menor de sí mismo. En Éxodo 3:11, cuando Dios está dándole el speech a Moisés de todo lo que él va a hacer, de tú vas a liberar a mi pueblo y todo eso, vemos un Moisés muy inseguro, muy dudoso de sí mismo. Por ejemplo, en Éxodo 3:11, Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya yo al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, según lo que, como leímos al principio, la identidad tiene mucho que ver con lo que tú crees, de lo que tú crees que tú eres capaz, de donde tú crees que tú puedes llegar. Y como vemos, el propósito que Dios tenía para Moisés no iba acorde con lo que Moisés pensaba que él era capaz. También en Éxodo 4:10, el capítulo siguiente, siguiendo la misma conversación, Moisés le dice a Dios: ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Es decir, como decíamos antes, Moisés definía su identidad en base a sus fallos, en base a sus defectos, en base a sus fracasos, en base a tal vez cosas que él intentó lograr en el pasado, y en consecuencia de ese defecto que él tiene con el habla, él no pudo lograr. Y ese tipo de cosas él dejó que definieran la identidad que él tenía. Entonces, en el actuar de Moisés vemos inseguridad, vemos miedo, vemos que él se enfocaba en sus limitaciones, y él basaba todo esto en lo que él pensaba de sí mismo, en lo que él creía que él era, es decir, la identidad que él tenía, que era lo que a él lo definía, el yo no soy suficiente para hacer eso. Y la respuesta de Dios en Éxodo 3:12 es la siguiente. Dios le responde a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, incluso luego, o sea, la imagen que Moisés tenía de él estaba tan arraigada en su ser y en su identidad, que incluso luego de que Dios le dice: yo voy a estar contigo, Moisés ignora todo eso, ignora quién es Dios y lo que él sabe que puede hacer Dios, y se sigue enfocando en sus limitaciones. Y le dice: manda a otra gente. Yo no sé, él le suplica a Dios que envíe a otra gente que esté más apta para ese plan que Dios tiene. Entonces ya aquí Dios se harta un poquito y le responde: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al hombre, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar.
Dios le dice a Moisés, incluso en eso que tú tienes, yo tengo el control. Porque si tú eres así, fue porque yo te hice así, te hice con un propósito. Porque como él dice, yo creé las bocas, creé al mudo, creé al sordo, creé el lenguaje, y yo sé que tú tienes eso. Si yo te estoy diciendo que vayas, es porque yo sé que tú puedes. Pero incluso aquí Moisés no se fija en lo que Dios sabe de él, sino en lo que él sabe de sí mismo. Y vuelve a dudar de lo que Dios está diciendo. Entonces dice en Éxodo 4:14 que Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Aquí vemos todo el esfuerzo que hizo Dios porque Moisés se dejara de enfocar en las limitaciones que él tenía y en esa imagen que él tenía de sí mismo y lo difícil que le era a Moisés abrazar este nuevo propósito con esa mentalidad y esa imagen de sí mismo que él tenía. Y aquí vemos la importancia que tiene en nosotros tratar de abrazar una nueva identidad para que los propósitos de Dios puedan cumplirse en nosotros. Porque si no, vamos a caer en el autosabotaje, en que ese pensamiento de que nosotros no podemos va a terminar haciendo de que ese propósito no se cumpla. Porque Moisés vemos que estaba tan enfocado en quién él era, en qué él pensaba decir, que se olvidó incluso de quién era Dios. Y esto es algo muy grave, porque este es el problema de tener una identidad incorrecta, que hace que nos enfoquemos en quiénes somos nosotros y no en quién nosotros somos teniendo a Dios al lado. Y eso es algo muy importante. Entonces vemos que durante esta conversación, Moisés logra superar ese tipo de pensamiento y empieza a enfocarse no en quién es él, sino en quién es él con Dios. Y luego vemos a lo largo de la historia del libro de Éxodo y todos los demás libros, que el Moisés que dudaba de sí mismo, de su capacidad, termina confrontando al faraón de Egipto, que era el hombre más poderoso de esa tierra. El Moisés que terminó huyendo de Egipto por miedo a lo que le podía pasar luego de matar al egipcio, terminó liderando una nación y ese Moisés inseguro terminó siendo un instrumento de Dios, que terminó haciendo todas esas cosas que sabemos en el Antiguo Testamento. Así que vemos cómo la historia de Moisés cambió luego de que su identidad cambió. Era algo que era necesario que pasara antes para que ese propósito que Dios tenía con él pudiera cumplirse. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Muchos intentamos avanzar, comenzar de nuevo, teniendo una identidad incorrecta y terminamos volviendo a convertirnos en eso que nosotros creemos de nosotros mismos. Por ejemplo, en Proverbios 23, 6, 7, habla de este principio. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Perdón, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí, hablando de las personas ávaras, dice que así como es su pensamiento en su corazón, esto influye en su actitud. Así como esas personas piensan que los bienes materiales son lo más importantes, eso influye directamente en su actitud y termina haciéndolo personas ávaras. Eso también pasa con las personas que tienen miedo, que temen al peligro y que se sienten incapaces. Así como ellos creen que ellos no tienen la capacidad de hacerlo, asimismo ellos terminan siendo incapaces para hacer ese tipo de cosas. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de la importancia que tiene esta renovación mental para cumplir nuestros propósitos. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vemos aquí, no nos habla de cambiar nuestros hábitos, ni de cómo nos manejamos, sino que nos habla de cambiar nuestra mente y nuestro entendimiento. Haciendo referencia a que esos cambios importantes en nuestro actuar tienen que comenzar desde adentro y desde nuestra mentalidad.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alguien que me ayude buscando Efesios 4:22, por favor. Entonces, este pasaje nos habla de varios pasos que nosotros tenemos que hacer respecto a nuestra identidad antes de nosotros plantearnos tener un nuevo comienzo. El primer paso es romper con esa vieja identidad que nos llevó al lugar donde estamos ahora. Lee el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, nos habla que antes de dejar esa vieja manera de vivir y de empezar un nuevo comienzo, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre, de esa vieja identidad que teníamos que nos llevó a ese sitio. Lo segundo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Lee el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar el espíritu de nuestra mente, pero ¿en base a qué? Lee el 24. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, como vemos aquí estos tres pasos, el primero es romper con la vieja identidad, esa identidad que teníamos basada en lo que los demás pensaban de nosotros, en nuestros fracasos, en nuestras heridas, renovar nuestra mente y vestirnos de la nueva identidad que basada en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios y ese amor que Dios tiene para nosotros. Una nueva identidad basada en que todo lo que vamos a hacer, Dios va a estar con nosotros. De que Dios nos va a dar esas capacidades que necesitamos y que por ende, si tenemos a Dios de nuestro lado, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Tomando en cuenta que, como decíamos antes, si no cambiamos ese viejo odre, esa vieja identidad, vamos a perder el vino, que es ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, concluyendo, como decíamos al principio, tal vez hemos intentado muchas veces cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, y al intentar empezar de nuevo, nuestras decisiones y ese camino que tomamos de nuevo nos vuelve a llevar al mismo lugar donde estábamos. Y esto no es como consecuencia de una falta de esfuerzo, de que no hicimos lo necesario, sino de que no podemos vivir una vida nueva con una identidad vieja. Aquí vemos la importancia de cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo la declaración de fe que hacemos los domingos. Cuando nosotros decimos, yo soy una persona creativa, disciplinada, enfocada, no significa que al yo decirlo automáticamente me convierta en una persona creativa. Lo que pasa es que cuando nosotros interiorizamos esa idea de yo soy una persona creativa, no necesariamente es yo soy una persona creativa, sino que yo sé que Dios me va a dar la creatividad necesaria cuando yo lo necesite. No es lo mismo que yo vaya a enfrentar un proyecto, yendo por ese mismo aspecto de la creatividad, de hacer un diseño de algo y yo vaya con el pensamiento de yo, wow, esto a mí no se me da muy bien, yo soy más de lógica, yo lo que sé de código, yo no sé qué colores van en tal sitio, yo no sé nada de eso. A yo decir, bueno, esta no es mi área, pero Dios que inventó los colores, como le dijo a Moisés, Dios que inventó el diseño está a mi lado, y lo importante no es quién yo soy, sino o qué yo puedo hacer, sino qué yo puedo hacer cuando Dios me apoya. Y esa es una identidad que si nosotros la interiorizamos, va a hacer que ese nuevo comienzo que vamos a tener nos lleve a donde nosotros realmente queremos estar. Tomando en cuenta, y como última frase, que el nuevo comienzo empieza cuando decidimos vernos como Dios nos ve.